Si lo arreglo, ¿me da comida, por favor? Esa fue la frase que dejó a todos congelados en medio de la calle. Un anciano, de cabello blanco y barba descuidada, con ropa tan gastada que parecía haber sobrevivido a 1000 inviernos, sostenía en sus manos una vieja caja de herramientas oxidada. Frente a él, un lujoso todoterreno negro, último modelo, estaba averiado en plena avenida principal. El dueño, un joven empresario de traje impecable y reloj de miles de dólares, llevaba más de una hora intentando que la camioneta encendiera sin éxito. Mecánicos de renombre habían pasado, revisado, cobrado, y se habían marchado sin dar respuesta. La gente se agolpaba alrededor como si fuese un espectáculo gratuito. Algunos murmuraban con curiosidad, otros reían de la situación. Y entonces, apareció aquel anciano. Con pasos lentos, arrastrando los pies, se acercó al coche y habló con voz cansada pero firme. «Señor, yo puedo arreglarlo». El empresario lo miró de arriba a abajo. «Tú», rió con desdén. «Abuelo, ni los mejores mecánicos han podido, ¿y crees que lo lograrás tú con esa caja oxidada?» El anciano no se ofendió, solo bajó la mirada y respondió. «No pido dinero, no quiero nada, solo tengo hambre. Si logro que este motor vuelva a rugir, ¿me da comida, por favor?» La multitud estalló en carcajadas. «Escuchen eso. Quiere arreglar un coche de millones a cambio de un plato de sopa. Seguro ni sabe abrir el capó. Este viejo está loco». El empresario, disfrutando de la burla, sonrió con sarcasmo. «Está bien, viejo. Si logras arreglarlo, te llevaré al restaurante más caro de la ciudad. Pero si fallas, desaparece de mi vista». El silencio se apoderó de la calle. El anciano asintió con calma, se arrodilló con dificultad y abrió el capó. Las risas se convirtieron en murmullos expectantes. El anciano apoyó su caja de herramientas y, con manos temblorosas, comenzó a revisar pieza por pieza. Tocaba cables, observaba las bujías, escuchaba con atención cada sonido apagado. No había prisa en sus movimientos, como si cada gesto formara parte de un ritual antiguo. Algunos se impacientaron. «Ya lleva 10 minutos y no ha hecho nada. Es puro teatro, ya verán». Pero otros empezaban a notar algo extraño. El anciano no improvisaba. Sabía exactamente dónde mirar, qué tocar, qué ajustar. Como si conociera el motor mejor que quienes lo fabricaron. Sacó un pequeño alambre de su caja, lo enderezó con los dedos y lo colocó en una conexión escondida. Luego, golpeó suavemente una pieza como quien despierta a un niño dormido. Se levantó despacio, se limpió las manos con un trapo gris y dijo con voz tranquila. «Pruebe ahora, señor». El joven empresario, aún riendo, giró la llave de contacto. Por un instante hubo silencio absoluto, y de pronto, ¡broom! El motor rugió con una fuerza imponente, como una bestia salvaje despertando de un largo sueño. Los ojos de todos se abrieron como platos. «No puede ser. Ese viejo lo arregló». Pero si los mejores mecánicos dijeron que era irreparable, el empresario se quedó helado. Llevaba semanas gastando dinero, buscando expertos, y ninguno había logrado lo que aquel anciano consiguió en minutos. El anciano no levantó los brazos en triunfo, ni sonrió orgulloso, solo bajó la mirada y preguntó en voz baja. «¿Entonces, me dará comida?» El silencio fue tan grande que se podía escuchar hasta el viento entre los edificios. El empresario tragó saliva. La burla se había transformado en vergüenza. Todos lo miraban, esperando su reacción. Él había prometido comida, ¿cumpliría? Con voz tensa, respondió. «Sube al coche, abuelo. Te llevaré a comer». El anciano asintió agradecido y cerró su caja de herramientas. Sus pasos eran lentos, pesados, como si la vida lo hubiese castigado demasiadas veces. La multitud abrió paso en silencio, algunos aún incrédulos, otros conmovidos. Dentro del coche, mientras el motor rugía como nuevo, el empresario no dejaba de lanzar miradas al anciano. No entendía cómo un hombre que parecía no tener nada podía esconder tanto conocimiento. El anciano miraba por la ventana, con una mezcla de nostalgia y cansancio. Quizás aquel plato de comida sería el primero en días, quizás el último. Y así, con el rugido del motor acompañándolos, se dirigieron al restaurante más lujoso de la ciudad. Lo que nadie sabía era que esa cena no solo llenaría el estómago del anciano, sino que cambiaría para siempre la vida de ambos.
El rugido del motor resonaba como un eco de victoria. El empresario conducía su lujoso todoterreno hacia el restaurante más elegante de la ciudad, y a su lado, sentado en silencio, iba aquel anciano de mirada cansada y ropa gastada. La multitud que había presenciado el milagro aún seguía murmurando detrás, comentando una y otra vez lo imposible que acababan de ver. Al llegar al restaurante, los meseros casi se detuvieron al ver al empresario entrar acompañado de un anciano harapiento. Era un lugar donde solo entraban políticos, artistas y magnates, no alguien con las botas rotas y un sombrero viejo. Uno de los meseros susurró: «Señor, ¿está seguro de traerlo aquí?». El empresario lo interrumpió con un gesto firme: «Él es mi invitado, tráiganos lo mejor». El anciano se sentó tímidamente en la mesa, mirando alrededor como si todo aquello no fuera real. Sus manos temblaban al tomar el vaso de agua, como si tuviera miedo de romperlo. Cuando llegaron los platillos, sus ojos se humedecieron. Frente a él había carne jugosa, pan recién horneado, sopas calientes, cosas que tal vez no probaba desde hacía años. No esperó discursos, no pidió permiso. Comió con la desesperación de quien lleva días sin probar becado. El empresario lo miraba en silencio. Cada becado del anciano era como una bofetada a su conciencia. «Dime, viejo, ¿dónde aprendiste a reparar así?». El anciano levantó la mirada, tragó con dificultad y respondió: «Antes, tuve un taller, hace muchos años. Los coches eran mi vida, pero la pobreza, la enfermedad de mi esposa y las deudas me lo arrebataron todo. Desde entonces, arreglo lo que puedo, solo a cambio de un plato de comida». El empresario no supo qué decir. Había pasado de reírse de él en público a escucharlo con respeto. De pronto, el empresario recordó algo y preguntó: «¿Los mejores mecánicos no pudieron arreglar mi coche como lo lograste tú en minutos?». El anciano sonrió con melancolía, porque ellos buscaron la falla en lo evidente y no escucharon al motor. Los coches hablan. Solo hay que tener paciencia para oírlos. Esa frase quedó grabada en la mente de todos los que estaban cerca. El empresario entendió entonces que no era un simple vagabundo, sino un maestro olvidado, un genio perdido entre el ruido del mundo. Cuando terminaron de comer, el anciano agradeció con un gesto humilde: «Gracias, señor. Me devolvió un poco de dignidad. Ahora, debo irme». Se levantó con dificultad, dispuesto a marcharse a su vida de siempre. Pero el empresario lo detuvo. «No, espere». Su voz fue firme: «No puedo dejar que alguien con su talento se pierda en la calle». Lo llevó de vuelta a su empresa y, en lugar de despedirlo con un «gracias», le ofreció algo más grande: «Quiero que trabaje conmigo. Tendrá comida, casa, sueldo y todo lo que necesite». El anciano quedó en shock. Nunca había esperado tanto por un simple acto de bondad. Los días pasaron y la noticia del anciano que reparó un coche imposible a cambio de comida se esparció como pólvora. Los periódicos hablaban de él, las redes sociales lo bautizaron como «el mecánico sabio», y pronto personas de todo el país viajaban solo para verlo trabajar. Pero lo más importante no fue la fama, ni el dinero, sino que el anciano volvió a sentirse útil, vivo, necesario. Ya no pedía comida en las calles, ahora enseñaba a jóvenes aprendices en un nuevo taller que el empresario había abierto en su honor. Cada vez que alguien le preguntaba cuál era el secreto de su éxito, él respondía con la misma frase: «Solo escuchen, los coches, como las personas, siempre hablan». La lección final: el empresario, que al inicio se había burlado de él, aprendió algo invaluable. El verdadero valor de una persona no está en su ropa, ni en su riqueza, ni en las apariencias, sino en la sabiduría, la experiencia y la humildad que guarda en el corazón. El anciano nunca volvió a pasar hambre, y cada vez que veía un coche detenerse en la calle, sonreía y decía: «Si lo arreglo, ¿me da comida?». Pero ahora, la respuesta siempre era distinta: «Claro que sí, maestro, pero no solo comida, también nuestro respeto».